días, hermanos. Señor les bendiga en este día suyo. Vamos a dar inicio en esta ocasión entonces al estudio del libro del Génesis, así que les invito a que nos coloquemos en actitud de oración para encomendarnos a Dios Padre y que sea guiándonos y dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer en este día. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia y por tu grande amor que nos has mostrado. Te pido, Padre, que nos bendigas y que nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre amado. Tú has sido bueno y fiel para con nosotros, aunque nosotros no lo hemos sido para contigo. Que tu gracia nos sustente, que tu Espíritu nos guarde y nos dirija. Enséñanos, oh buen Dios, a obedecerte, a serte fiel, a hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido a lo largo de esta semana. Pido, Señor, que nos enseñes a obedecerte, Dios. Que nos enseñes a obedecerte, Señor, a seguirte y a servirte. Que toda nuestra vida sea para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Porque tú eres Dios nuestro y Señor nuestro. Nosotros te necesitamos, oh Padre amado. Necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu justicia. Necesitamos más de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en este día para que cada vez que leamos tu palabra podamos comprender aquello que tú tienes en ella para nosotros. Y también, Señor, para que todo lo que vamos a hacer en este día podamos hacerlo para glorificarte a ti. No para nosotros mismos, sino para ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis. El libro del Génesis, estamos estudiando el capítulo 49. A lo largo de todo el libro de Génesis hemos visto la historia del mundo, la historia de los patriarcas. Ahora mismo estamos al final de la historia de Jacob, quien va a dejar su herencia a sus hijos, la herencia de la bendición que él recibió de parte de Dios, la misma bendición que había sido de su padre Isaac, que él la heredó y que Dios ahora habría de dársela a través de Jacob a los hijos de Jacob. Ya hemos hablado de cómo Dios dio la bendición a los tres primeros hijos de Jacob, los hijos que tuvo con Lea. La bendición que él dio a Rubén, a Simeón y a Leví. ¿Cierto? Recordemos que la bendición que él dio a esos hijos no fue una bendición precisamente buena, porque esos hijos habían cometido grandes pecados contra Dios. ¿Cuáles eran esos pecados? ¿Qué pecado cometió Rubén? El incesto con la esposa con una de las mujeres de su papá. Exacto, se acostó con una madre de sus hermanos. ¿Y Simeón y Leví? Masacraron una ciudad, ¿cierto? La ciudad de Siquén. Masacraron a todas las personas que allí vivían. Eso hicieron ellos, ¿cierto? Pero vemos que recibieron cada quien algo acorde a lo que habían hecho, pero que aún así siempre hubo misericordia de Dios para ellos. Porque vemos que aunque Rubén pecó, él no fue destituido del todo. Y aún cuando vemos al final, cuando se hace mención de las tribus en Apocalipsis, la tribu de Rubén se menciona. Quiere decir que aunque su tribu no tuvo ningún tipo no se dio nada en especial en ello durante toda la historia de Israel, aún así sí hubo un remanente escogido de Dios en esa tribu. No es que quedó totalmente olvidada. Lo mismo pasó con las tribus de Simeón y de Leví. Vemos que la tribu de Simeón y la tribu de Leví, ellos recibieron cierta bendición, en el sentido de que vemos que no fueron totalmente excluidos de la bendición, porque aunque ellos pecaron, vemos que hubo oportunidad para ellos. La tribu de Simeón tuvo sus oportunidades, pero no las aprovechó, mientras que la tribu de Leví sí aprovechó esa oportunidad. Habíamos hablado que, como sabemos que dice el Éxodo, cuando los israelitas construyeron el becerro de oro, fueron los de la tribu de Leví, cuando se les hizo el llamado a que se arrepintieran, los que salieron adelante, toda la tribu, y se puso a favor de Dios y en contra de los adoradores de ídolos. Y vemos que a causa de ello ellos son instituidos como la tribu de la cual vendría el sacerdocio.
ellos recibirían esa bendición. Por lo cual vemos que el hecho de que el pecado del padre no fue a condenación total de los hijos, sino que siempre hubo misericordia para todos ellos. Y el ejemplo más claro lo vimos en el último hijo que vimos en la vez anterior, Judá. Judá, ¿qué era? Judá era el cuarto hijo de Jacob, ¿cierto? Pero él no era precisamente un buen hijo. Él empezó siendo como sus hermanos, un mal hijo. Él empezó siendo un vil y miserable pecador. Pero la gracia del Señor obró en Judá, le hizo ver lo equivocado que estaba su camino y lo fue moldeando. Al punto que al final él terminó siendo el líder de sus hermanos. Entre los 11 hermanos, sacando a José, él era el que quedó como líder de todos sus hermanos. De manera que él recibiría entonces la bendición más importante, la bendición de Cristo. El Mesías y aún el reinado de la nación de Israel vendría de la tribu de Judá. No por algo meritorio que Judá hubiese hecho, sino por la gracia y la misericordia de Dios que obró en él. Y él, entonces vemos que el cambio que tuvo en su vida, que aunque fue muy poco, sí se fue dando, sí valió la pena. Sí valió la pena. De manera que vemos que sí vale la pena vivir una vida en temor de Dios. Una vida que agrade a Dios. Es una vida que vale la pena para el creyente. Y en ese contexto que quedamos la vez anterior, así que vamos a continuar. Vamos a leer entonces los versículos del 13 al 21, de Génesis 49. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá el fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Muy bien. Vemos entonces que aquí se nos hablan de los otros hijos de Jacob. A estos hijos yo los he llamado como secundarios porque son de los que menos se hablan a lo largo del relato bíblico. Son los que menos, en todo lo que hemos visto de Génesis, son los que menos mención han tenido, como individuos, como tal, sino que siempre van en el grupo. Uno dice, el grupo de los hijos de Jacob. Bueno, son estos, ¿cierto? Los hijos restantes de Lea y los hijos de la concubina. Son los que entran dentro de este grupo. Vemos que la lista empieza con Zabulón. Con Zabulón. ¿Qué se nos dice de Zabulón? En puertos de mar habitará, será para el puerto de Dan, su límite hasta Sidón. Exacto. Entonces vemos que él se la asocia con los puertos. A él se le asocia con los puertos de mar. Eso nos habla de que en su descendencia, ¿qué ocurrirá? ¿Qué podemos nosotros deducir por eso que se nos está diciendo que ocurrirá con su descendencia? Él lo dice claro, ¿cierto? ¿Qué ocurrirá con su descendencia? Que tiene que ver con todo el mar, será. Él lo dice textualmente, en puertos de mar habitará. Mira, está diciendo que el lugar en donde habitará, de su tribu, ¿no? Qué tipo de personas serán, pero además el lugar en específico donde ellos habitarán. La ciudad de Zabulón, de la tribu de Zabulón, serían ciudades de mar. ¿Qué quedarían junto al mar? El mar de Sidón, ¿cierto? Junto al mar de Sidón.
vemos que esto que se nos está diciendo de él aquí es como casi como si fuera una orden. No, ellos deben habitar junto al mar. Y uno le dice, no, cuando vamos a repartir las tierras les diría, no, entonces como dice la profecía, tienes que habitar junto al mar, vamos a ponerlo en la parte que queda junto al mar. Sería así como pasó. Sería que cuando repartieron las ubicaciones de las tribus de Israel, dijeron, bueno, los de Zabulón, como Jacob dijo que tenían que habitar en puertos, deben tener cerca al mar, no vas a engancharlo en una montaña para que habiten junto al puerto. Sería que así fue como ellos lo hicieron. Ustedes que han leído más adelante el relato bíblico, ¿cómo ven ustedes qué pasó? ¿Quién sabe cómo se repartieron las tribus de Israel? Yo sé que algunos quedaron en la orilla del río, Pero ¿en base a qué? Se pusieron a ver las profecías para decir, bueno, a este le va a tocar en la montaña, a este le va a tocar en el río, a este le va a tocar en un hueco por acá. No, porque ya esa era una decisión que Dios había tomado con ellos. Exacto. Pero vemos que en todo esto lo que prima es la soberanía de Dios. Porque cuando ellos repartieron la tierra, no se pusieron a mirar a ver qué le iba a tocar a cada uno, sino que la echaron a la suerte. La tierra la repartieron a la suerte. No fue que se pusieron a mirar, bueno, a este le va a tocar acá porque Dios dijo que le iba a tocar. No. Ellos repartieron la tierra a la suerte. Y cayó, repartiendo la tierra a la suerte, a la tribu de Zabulón le tocó junto al mar. ¿Por qué? Porque la suerte está en manos de Dios. Eso no existe. Esos sucesos no existen. Cuando ellos tiran ahí a la suerte, en realidad están diciendo que es algo que Dios quiere. Y dada que ellos no tenían una palabra de Dios ni tenían un mandato en específico sobre la forma como debían hacerlo, ellos simplemente repartieron a la suerte. Y como eso ya Dios lo había decretado, así aconteció. Así aconteció. Porque vemos que Dios tiene control de todo eso. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto?, del rey Saúl. Al rey Saúl le dijeron que iban a ser rey. Pero no fue que después donde, bueno, ¿a quién van a coger de rey? A Saúl. No, sino que repartieron a la suerte. Entre las 12 tribus cayó la tribu de Benjamín. Entre los de la tribu de Benjamín cayó la familia de Saúl. Y entre la familia de Saúl cayó Saúl. Pero ya Dios le había dicho antes de que iba a ser. Entonces vemos que en realidad no era un acontecimiento a la suerte. Por eso vemos que nosotros no podemos decir, no, que la suerte es esto. No, la suerte está en la voluntad de Dios. Nada ocurre al azar. Nada pasa por casualidad. Nada es para la suerte. El hecho de que esta tribu fuera una tribu de puerto, una tribu marítima, es porque Dios así lo había decretado. Dios así lo había decretado. Ellos serían una tribu de mar. Aquí el mar al que están refiriéndose no es el mar de Galilea, es el mar Mediterráneo. Que sería el mar que le correspondería a ellos. Sería el mar Mediterráneo, el mar que les correspondería a ellos habitar. Esa sería la característica principal de esta tribu. Todo esto acontecería gracias a la bendición que Dios les había dado. Y esto era en concordancia. Más adelante, leamos Deuteronomio 33, 19. Y veamos otra bendición que se da sobre la tribu de Israel. 33, 19. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Ahí está hablando de la tribu de Zabulón. Está hablando de que ellos obtendrán los tesoros de la arena del mar, porque hablan de los tesoros escondidos en los mares. Eso es una bendición que está diciendo Moisés. Porque así como Jacob dio una bendición a sus hijos, Moisés en sus últimos momentos dio una bendición también a las 12 tribus. Y vemos que la bendición que le dio a la tribu de Zabulón correspondería también con él. Ellos encontrarían una prosperidad, una gran abundancia con los tesoros que había en el mar. Por eso esta es una tribu en la que se desarrolló mucho lo que fue la pesca. Y se hizo altamente fructífera gracias a este mercado, porque todo eso iba incluido dentro del plan de Dios. Todo eso iba incluido dentro del plan de Dios, y ya esa ciudad no solamente tendría una buena zona de pesca, no sería la principal,
por lo menos durante el reinado, durante el reino de Israel como tal, constituido, como ya les dije, con las 12 tribus, antes de que se partiera y que se redistribuyeran otra vez. En los tiempos de Jesús ya la cosa había cambiado porque el Imperio Romano había reasignado ciertas partes del imperio. El centro estaba en el mar de Galilea, pero aquí la tribu de Benjamín fue, en ese sentido, en cuanto a la pesca y también sobre todo en cuanto a la navegación, que fue lo que más se dio allí. Todo lo que tenía que ver con navegación se dio en la tribu de Zabulón, una tribu que fue fiel, una tribu que fue refugio de barcos. Tú llegabas y en sus orillas encontrabas siempre grandes embarcaciones, tanto de pesca como de navegación, porque esa fue parte de la bendición de Dios. Ellos fueron grandemente prosperados en eso. Leamos ahora Primera de Crónicas 12:13. Jeremías el 10º y Natanael el 10º. Ese principio. Primera Crónica, No me equivoco. Y Segunda de Crónica. No, Segunda de Crónica no debe ser. Este tamaño no debe ser. Fortalecido. No, perdón. Es 33. Entonces primero. Sí. En segunda no creo, en segunda ya no habla de eso. De Zabulón 50.000, que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Bien, ahí están hablando de las tribus que formarían el ejército del rey, en este caso el rey David. Y es que la tribu de Zabulón fue una de las tribus más fieles al rey de David. Su ejército fue uno de los más poderosos. Ellos controlaban el mar, básicamente, y fueron una tribu que fue fiel al rey durante los tiempos de guerra. De allí de ellos se sacaría que gran parte del poder militar marítimo estaría centrado en eso. Algo más con respecto a la tribu de Zabulón es que la tribu de Zabulón sería, vemos que hubo algo que, si nosotros vemos el orden en que se están diciendo a los hijos de Jacob, no es el mismo que se había dado antes en otras listas de los hijos de Jacob. Vemos que la tribu de Zabulón la colocan antes. Él no venía, ese no es el orden de nacimiento. Ahora no venía Zabulón, sino que Jacob aquí lo intercambió y lo puso a él primero. La Biblia no nos dice por qué, porque ahora Jacob hace eso. O sea, vemos que él no está diciéndolo por orden de nacimiento, pero por lo menos entre los grupos pareciera que sí, pero no lo hace. Aquí nombra primero a él y luego a su hermano. Vemos que quizás no sabemos por qué Jacob hace esto. De pronto él tenía alguna razón en particular, de pronto Dios lo guió porque quería dar una mejor bendición a Zabulón, o de pronto era simplemente porque así era como Jacob lo llamaba. Ya estaba como ya una persona mayor, que ya casi de pronto, no, Zabulón, o de pronto el primero que vio, de pronto, no sé, porque no se nos dice cómo era la situación. O sea, no era que ellos estaban en una fila así, van pasando, no se veían, van pasando y les voy dando la bendición. Estaban todos congregados, no sé cómo era que acá, o si era que él decía Zabulón, o era que no se nos dice. Pero si está así en la Biblia, en ese orden, es porque Dios, aunque Jacob no lo haya planeado así, en su soberanía lo quiso poner allí. Pero luego se nos habla acerca de Isaacar. ¿Qué se dice de Isaacar? Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Exacto. Se nos habla de Isaacar comparándolo con un animal, ¿cierto? Un asno. Un asno. Pero además se lo dan calificativos. Se nos habla de que es un asno fuerte. No es un burrito por ahí que está cayéndose que no puede con la carga. Es un asno fuerte. Esa es una característica que se nos está dando de él.
Esta es la segunda vez que vemos que se menciona un animal, ¿cierto? ¿Cuándo fue la primera? El león de Exacto. El león de la tribu de Judá, ¿cierto? Él hablaba de un cachorro de león. Cachorro es el hijo del león, ¿cierto? Él habría de crecer hasta convertirse en el león de la tribu de Judá. Él era el principio de ese león, de donde vendría, de Judá. Y vemos que ese cachorro crecería para ser el león prometido, el león de la tribu de Judá. Aquí vemos en el caso de Isaacar, que cuando hablan de fuerte, un asno fuerte, en la palabra que aparece en el original hace referencia como a hueso. Como a hueso. Entonces lo que algunos relacionan es que él sería como de huesos fuertes. Porque hablan de un asno de huesos fuertes. Según la forma en la que traducen el texto. Vemos entonces que cuando hablan de apriscos en el versículo, apriscos viene a significar lo que se llama unas canastas. Son unas canastas que lleva el asno. Entonces, el cuadro que se nos da es el asno que lleva las dos canastas cargando. Las dos canastas cargando y lleva la fuerza para poder hacerlo. Algunos comentaristas dicen que las canastas representan la cosecha y los tributos que recibirían ellos, que ellos darían, porque ellos serían un sustento para el pueblo. Lo que interpretan muchos es que a lo largo de la historia, esta tribu sería una tribu fuerte, en el sentido de que sería una tribu bendecida, sería una tribu prosperada. Ellos heredarían una buena tierra, serían personas fuertes y serían dedicados a la vida agrícola, a la vida del campo. Por eso se les relacionaba con un asno. Entonces sería básicamente su animal acompañante, el que los ayudaría a arar en la tierra y a trabajar con ella, y tendrían la fuerza. Por eso se les relaciona siempre con eso, porque a lo largo de la historia eso fue lo que ellos hicieron. Era una tribu que era agrícola, que era esforzada. No era que esa tribu venía y eran flojos, no. Era una tribu muy esforzada y era muy puntual a la hora de pagar sus impuestos y sus tributos. Por eso algunos comentaristas hacen alusión a que las dos canastas quizás se refieren al hecho de que eran parte de una tribu que podía sobrellevar, tenía mucha cosecha y además tenía para pagar sus tributos. Eran siempre los más puntuales en ese sentido. Su tierra era una tierra de deleite, en la cual producía mucha recompensa a causa del grande esfuerzo que ellos hacían, porque eran personas muy esforzadas. Esta tribu también llegó a ser muy grande. Vemos que llegaría a ser la tercera tribu más grande en los tiempos de cuando se fundó la nación como tal, cuando se repartieron las tribus. Llegaron a ser una de las tribus más grandes. También hay quienes asocian este hecho con esta relación con el asno. Hay dos formas, pero una es la que le estoy diciendo, que habla con la historia de ellos. Eran una tribu agrícola, una tribu fuerte, que producía mucho y que pagaba sus tributos, ¿cierto? Otra forma de interpretar lo del asno es que eran una tribu que llegaría a ser subyugada, sería esclavizada. Porque eso sí vemos en la palabra que ellos terminaron bajo el yugo cananeo. Ellos terminaron bajo el yugo de los cananeos durante su fundación, porque no se deshicieron por completo de ellos. En el libro de los jueces, en jueces 5:15, vemos cómo es que ellos se liberan de eso. Jueces 5:15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a bien el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Habla en sentido poético de lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero lo que me están diciendo es que de la tribu de Isaacar, ellos fueron liberados. Ellos siguieron a Débora y a Barak en su lucha.
ellos tenían contra el rey de aquel tiempo cananeo que estaba oprimiendo. Ellos fueron liberados por ellos, también estuvieron partícipes dentro de la revuelta, de la liberación que se dio después de que murió este líder, ¿cierto? Entonces vemos que la tribu de Isaacar, aunque fue subyugada, ya terminaría siendo liberada más adelante. Por eso se habla de un asno que es esclavizado, pero que es fuerte para liberarse. Entonces puede significar una cosa, la otra, o las dos cosas, o puede que tenga un significado totalmente diferente, porque la Biblia no es muy clara para decirnos exactamente de qué está hablando cuando hablan de un asno fuerte, el aspecto específico, pero esas son las principales interpretaciones que se dan acerca de por qué se le llama un asno fuerte. Ahora, a Zabulón y a Isaacar se les suele asociar, así como a Simeón y a Leví, a Zabulón y Isaacar. En las tribus, a lo largo de la historia de Israel, siempre vemos que se habla de la tribu de Zabulón y de la tribu de Isaacar, aunque debiera ser al revés, el orden, Isaacar y después Zabulón. Se les suele asociar precisamente porque eran las principales ciudades de comercio de todo Israel. Esta por la zona marítima y esta por la zona agrícola. Fueron de las dos tribus que más producían dentro del reino. La parte marítima y la parte agrícola, la parte terrestre. Eran las tribus más bendecidas y más prosperadas en esos sentidos. Lo cual nos lleva entonces al siguiente hijo de Jacob, que sería... ¿Qué hijo viene ahora? Dan. Dan. ¿Con qué se nos compara Dan? Exacto. Una serpiente. Principalmente lo que quiere decir que a Adán se le compare con una serpiente es que ellos serían una tribu bastante fuerte políticamente dentro de la tribu de Israel, hablando en el sentido de la historia de Israel, hasta del significado de serpiente, como estamos hablando de la historia de la nación de Israel. Serían una tribu fuerte, porque la serpiente, ¿cómo era que eran las serpientes para las personas de la época? Uno piensa en una serpiente, está por allá, uno ve a monte por allá, no sé, no, por ahí hay una culebra, pero no era así. En su tiempo, la serpiente, eso no era puro monte, eso era pura tierra, donde ellos habitaban. Había montañas y había ciertas partes de vegetación, pero no era lo que tú más veías era tierra. Entonces una serpiente normalmente se refiere a serpientes de tierra. Estas serpientes de tierra, ¿cómo son? Va el viajero caminando por el camino suelto y de pronto viene la culebra. O sea, la culebra venía en plena tierra, no eran culebras. La mayoría de las serpientes no eran serpientes de hierba, como dice uno, de monte, sino que eran serpientes de tierra. Estaba tú y venía debajo de la piedra, salía la culebra y picaba. Mordía a la persona, ¿dónde? En el calcañar. Allí mordía a la persona. La culebra era el principal problema de los viajeros. Sin embargo, se nos dice que la serpiente era un peligro que venía de repente. Eso es a lo que se piensa normalmente cuando se habla de que Dan se veía como una serpiente. Era un peligro que venía de repente. En primer sentido, de Dan vino uno de los jueces de Israel muy famosos. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Sansón, cierto. Sansón es de la tribu de Dan. Él fue una serpiente para los filisteos, porque ellos no se lo esperaban. Y ese alguien de la tribu de Dan que los arrasara así de improviso y de repente, mientras estaban haciendo eso. La tribu de Dan entonces sería vista como una serpiente, interpretando el significado de serpiente como algo bueno. Sin embargo, si hay algo que caracterizó a la tribu de Dan, algo que la caracterizó bastante, aún en los tiempos de Sansón, es la
caracterizó a toda la tribu de Dan. Desde los tiempos de Sansón ya había idolatría en la tribu de Dan. Ya había idolatría en la tribu de Dan. Por eso es el significado bueno de serpiente. Como que ellos eran una tribu que siempre se aventajaba sobre los otros. Pero el problema es que eran la cuna de la idolatría de la nación. Eran la cuna de la idolatría, la cuna de las personas que adoraban a otros dioses. La tribu de Dan. Veamos Jueces 18:30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Muy bien, entonces vemos que la tribu de Dan, así fue como se introdujo la idolatría en esa tribu. Y así esa idolatría permaneció a lo largo de la historia. Veamos qué aconteció después de que el país se dividió. Ya les dije, cierto, después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Israel al norte, se llama que todo la tribu de Efraín, y Judá al sur. ¿Qué acontecería? Veamos Primera de Reyes 12, del 26 al 30. Primera de Reyes 12, del 26 al 30. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces vemos, ¿qué aconteció en ese pasaje? Después de que el país se dividió, Dios había decretado, ¿cierto?, un rey. El hijo de Salomón, Roboam, reinaría en el sur, Judá. Y Dios había decretado que Jeroboam reinara en el norte. Pero Jeroboam no confiaba en Dios, pues él decía miedo. Pero es que Jerusalén y el templo están en Judá. Entonces, hasta la gente tiene que ir todos los años allá a llevar sus ofrendas y a visitar el templo. Se van a ir para el otro país, nos van a dejar acá. Y él no confía en que Dios lo había escogido como en la elección que Dios había hecho sobre él. ¿Y qué hizo? Dijo: no, para que no se vayan, vamos a ponerles una imagen aquí para que adoren aquí. Y tuvo la inteligente idea de construir 2 becerros de oro, un becerro y otro en Dan, para que la gente adorase allí. Esa fue la solución a la que llegó. Claro, eso nos habla de que él en realidad no tenía temor de Dios en su corazón y que ya había idolatría dentro de él. Eso no fue que en un momentico se le ocurrió y ya. Él ya era idólatra. Entonces ni siquiera tenía una idea clara de Dios. No, para que adoren a Dios vamos a hacer un becerro de oro. O sea, como si en eso no supiera uno que los israelitas hicieron un becerro de oro y por eso pagaron muy duras consecuencias. Él mandó a hacer 2. Y uno de ellos estuvo en la tribu de Dan. A causa de eso, si la gente de Dan ya practicaba la idolatría, se practicó la idolatría todavía más, porque Jeroboam la introdujo en toda la tribu y uno de esos centros estuvo en la tribu de Dan. Le damos ahora a Amós 8:14. los figura por el pecado de Samaria, y dice: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beersebas caerán y nunca más se levantarán. Esa profecía se nos habla acerca de el pecado que había en Israel, la nación del norte. Eso ya dividido, ya era un país al norte de Israel, ¿cierto? Efraín. Aquí nos enfatizan en la tribu en la cual primaba la idolatría. Era la tribu de Dan. Era la tribu, por eso dicen el Dios de Dan, o Dios en tu tribu, o Dios de Dan. O sea, el Dios idólatra que habían puesto, donde tenía, aunque todo Israel estaba en pos de, todo Israel del norte, estaba en pos de los ídolos,
Dan era la cuna, la sede principal de la idolatría, la tribu infiel a Dios. Era la tribu infiel a Dios. Básicamente, a lo largo de toda su historia, no vemos fidelidad a Dios dentro de la tribu de Dan. No vemos fidelidad a Dios dentro de la tribu de Dan. Ahora sí, leamos este pasaje que ya hemos leído antes, Apocalipsis 7, del 5 al 8. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Muy bien. ¿Y la tribu de Dan? ¿Dónde está la tribu de Dan aquí? Se nos mencionan 12 tribus. Si ustedes se dan cuenta, son 12 que se mencionan, porque son 144.000. 144.000 es el cuadrado de 12.000. Están diciendo, hay 12.000 de cada tribu. Ajá, y de la tribu de Dan, ¿qué pasó con la tribu de Dan? ¿Por qué no se mencionará la tribu de Dan aquí? ¿Qué hizo la tribu de Dan? ¿Y por qué será que no se la menciona? Por su idolatría. Por su idolatría no se la menciona. Era la cuna de la idolatría. Eso no significa que no hubiera personas salvas en la tribu de Dan, porque esa no es una lista que nos dice la cantidad de personas de la tribu. ¿De qué nos está hablando? Los 144.000 que se mencionan allí, como ya habíamos dicho antes, representan a la totalidad de los escogidos. O sea, no es que son 144.000 que se van a salvar ya, sino que es un símbolo. Es un símbolo como todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nos hablan de que esas tribus simbolizan a todas las naciones, a toda la iglesia, nos están hablando entonces de las tribus que eran redimidas, o sea, que a los ojos de Dios, porque van a compararla con la iglesia. Yo no puedo comparar la iglesia con algo que fue idólatra, porque sería una comparación errada, sería con una iglesia manchada. Pero eso, como ya dijimos, no aparece. Y es interesante porque vemos que aunque la tribu de Efraín no aparece, sí aparece la de José. O sea, sí aparecen, pero con otro nombre. Aparecen con el nombre del Padre, porque fueron redimidos en José. Pero Dan, como tribu, no aparece por ningún lado. Porque lo que caracterizó a la tribu a lo largo de toda la historia de la nación de Israel fue la idolatría. Fue la idolatría. Entonces no podía compararse a la iglesia con una tribu idólatra. No se podía. Sería una comparación equivocada. Pero estamos comparando, si estamos diciendo, este es el tipo de la iglesia, como yo decía, el tipo del buen cristiano Judas Iscariote. Así como Judas Iscariote fue el malo entre los 12, la tribu de Dan fue la mala entre las 12 tribus. Y tuvo su redención, en que tuvo su oportunidad de redención, en que tuvo un juez, Sansón. Y de todos los personajes de la Biblia que nosotros leemos, Sansón es uno muy destacable, porque al único, excepto por el Señor Jesús, que vemos que el nacimiento se lo anunció un ángel o a Sansón. No ve que a David y le dijo a Isaías, van a ser un hijo que va a ser el rey de Israel. No, eso nada más apareció el ángel a María y a la mamá de Sansón, de la tribu de Dan. A 2 personas de la tribu de Dan fue que Dios les estaba dando la oportunidad de que ellos como tribu tuviesen temor de Dios. Pero aún en los tiempos de Sansón vemos que no era así. Si ustedes se ven Jueces 18, toda la historia de Sansón, donde toda la historia de 16 al 18 nos da cuenta de que la tribu, de hecho, era lo contrario, era una tribu pagana, siempre fue así. Por eso, además de esto, de que no aparece en esta lista, algunos comentaristas, no, obviamente no tienen soporte. Perdón, antes de pasar a eso no quiere decir que la tribu totalmente se perdió. Si ustedes se leen Ezequiel 48, también se hace una lista de la redención de la tribu de Dan aparece. Sí aparece mencionada como algo profético.
porque ya es algo hacia el futuro, de la tribu en particular. Acá estamos hablando de comparar la iglesia con algo que ya fue. Acá, mirándolo a futuro en Ezequiel, si ustedes se ven la lista de Ezequiel, 48 se menciona a las 12 tribus y se menciona su porción, su heredad en la tierra. Y a Dan sí se le da heredad. Quiere decir que sí hay personas redimidas dentro de la tribu de Dan, pero no son algo para comparar, algo para poner en alto, porque que sirva de tipo para la iglesia, no sirve. Para eso no sirve la tribu de Dan, porque es una tribu caracterizada por su idolatría. Y a causa de su idolatría es que muchos comentaristas dicen, obviamente la Biblia no es muy clara sobre este asunto, de que el anticristo como tal, y nosotros entendemos que el anticristo no es una persona, sino un sistema, pero que hay un anticristo, una persona al final que vendrá, no se dice no, que vendrá y que de la tribu de Dan. Pero eso no tiene un sustento bíblico, eso es muy, entonces ya ¿cómo que se llama? Van a subyugar a la tribu, van a discriminar a la tribu, entonces no, porque entonces hay que tener cuidado porque de esa tribu va a venir el anticristo, no. Exacto, estigmatizar a la tribu de Dan. No, hay quienes dicen ciertas cosas basándose en ciertas profecías de Daniel 11 y Jeremías 8, pero eso no es lo suficientemente claro como para decir eso, para llegar a esa conclusión. Sin embargo, sí cabe decir que quede claro que eso sí hay personas que afirman eso, que de la tribu de Dan vendrá el anticristo. Y aquí viene algo bastante difícil de interpretar, porque vemos que después de que Jacob habla de la tribu de Dan, dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces es difícil en el sentido de que no se sabe de qué está hablando. Si es que él está hablando de la tribu de Dan, porque pudiera ser que uno lo interpreta así, ¿no? Como la tribu de Dan va a ser una tribu de idolatría, entonces tu salvación esperé, oh Jehová, que esta tribu llegue a ser salva como tribu. Como puede ser que dicen algunos otros que simplemente Jacob hizo una pausa y él exclamó un acto de oración a Dios, diciendo: no, tu salvación esperé, oh Jehová. O sea, como una pausa entre lo que está diciendo a sus hijos, y de pronto sale con eso. Puede ser, pero yo no puedo entonces afirmar una cosa o la otra, porque el texto no me hace una división exacta, porque pareciera, leyéndolo así, que él está hablando de la tribu de Dan, sino que no tiene mucho sentido. Entonces, tu salvación esperé, oh Jehová. De pronto, a la luz de lo que hemos visto aquí a lo largo de la historia de la idolatría que habría en esa tribu, uno pudiera pensar: bueno, es que Jacob sabía la idolatría que habría en Dan, por eso lo comparó con una serpiente y por eso dice eso. Tu salvación esperé, oh Jehová. Como decir, yo espero en el Señor que mi hijo Dan, su descendencia, sea una descendencia salva. Entonces, tu salvación esperé, oh Jehová. Pero muchos otros dicen que no es así, que simplemente él está cansado, porque como ya era una persona que sentía que iba a morirse, ya que estaba a punto de desmayar, entonces salía con esas palabras. Por lo menos Matthew Henry dice eso, dice: Jacob, casi extenuado y listo para desmayar, lo alivia con estas palabras: tu salvación esperé, oh Jehová. La salvación que él esperaba, dice Matthew Henry, era Cristo, la simiente prometida. Ahora que él iba a ser unido con su pueblo, suspira por aquel a cuyo alrededor será la unión del pueblo. Declara sencillamente que busca el cielo, la patria mejor, ahora que va a disfrutar la salvación. Se consuela por haber esperado la salvación. Como decir, dice: casi me muero, entonces tu salvación esperé, oh Jehová. Como que él ya hace, porque él se siente ya extenuado a punto de morir. Entonces, ese es un pasaje de eso que nosotros decimos que no es tan claro, porque él está hablando de una cosa y de pronto pareciera como que se va a otra. Entonces existen esas dos posiciones. No voy a decantarme por ninguna de las dos ahora mismo. De pronto a mí se me ocurre más hacia un sentido, pero no me atrevería a aseverar cuál de las dos es de la que está hablando como tal. Pero las dos posiciones son esas. O Jacob que se siente agobiado de pronto por lo que dijo de la tribu de Dan, él se siente preocupado y entonces dice: tu salvación, pero hablando de él. Como puede ser que sea por la tribu de Dan. Existen esas dos posibilidades en cuanto a ese texto. Bueno, eso sería entonces todo por la tribu de Dan. Pasemos entonces a la tribu de Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin.
Gad. Eso es lo que se dice de esa tribu, habla mucho de ella. De hecho, Gad se refiere a eso. Gad se refiere básicamente a alguien poderoso como un ejército. El territorio que heredaría la tribu de Gad estaría al otro lado del río Jordán, de manera que ellos estarían expuestos a los ataques de sus enemigos. De hecho, a lo largo de la historia de la nación, ellos fueron atacados en muchas ocasiones por los amonitas y por los moabitas. Los atacaron muchísimo a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, ellos tuvieron que aprender a defenderse, y la tribu de Gad llegó a ser una tribu de soldados, una tribu de valientes, una tribu de personas fieras y fuertes que estaban acostumbradas a la guerra, porque cada rato vivían peleando, ellos vivían en el limbo, o sea, vivían separados. Estaba la nación, estaba el río Jordán, y ellos estaban por ahí un cantico solo, que limitaba con los otros pueblos paganos. A los otros pueblos era fácil atacarlos, porque para los hermanos ayudar tenían que atravesar el río. Entonces ellos quedaban desprotegidos. Entonces ellos tuvieron que aprender a defenderse por sí mismos. Fueron una tribu guerrera, una tribu de lucha. Una tribu de lucha. Jeremías 49:1. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: no tiene hijos Israel, no tiene heredero, porque Milcom ha perseguido a Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Entonces vemos que ese pasaje habla acerca del peligro en que Gad se encontraba con los hijos de los amonitas, de Amón. Y la tribu de Gad se mantuvo siempre, y una tribu muy guerrera. Primera de Crónicas 12:14. Estos fueron capitanes de ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. La tribu de Gad fue una tribu, como ya dije, guerrera. El ejército de David ya habíamos dicho que tuvo que ver bastante con la tribu de Isaacar también, pero la tribu de Gad fue de la tribu que más soldados proporcionó al reino, precisamente porque eran una tribu guerrera. Eran una tribu guerrera que estaba acostumbrada a la lucha constantemente. Pasemos ahora a la tribu de Aser. La tribu de Aser. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al reino. Entonces, cuando hablan de Aser, se nos habla de que será una tribu sustanciosa. Tribu sustanciosa se refiere a que es una tribu, como ya habíamos dicho antes, prosperada, una tribu que tendría abundancia y además sería feliz. Tan feliz que ellos serían los que darían los deleites al rey. O sea, ellos serían los que proporcionarían el sustento del rey, porque serían una tribu rica. Una tribu rica. Esa tribu se situaba alrededor del Monte Carmelo. El Monte Carmelo era un lugar muy próspero. Todo eso alrededor era una zona donde había mucha abundancia de vegetación. De entre todas las tribus eran los más beneficiados por el hecho de que eran los que más vegetación tendrían. Y llegaron a ser muy fructíferos, llegaron a ser muy ricos. De manera que ellos llegaron a ser los que proporcionarían los alimentos al rey, a todo el palacio del rey. El rey, cuando se estableció el reinado, terminó proveyéndose sus alimentos de esa tribu. Eso hacía parte de los impuestos que ellos daban, porque eran quienes más tenían. A ellos no les dolía dar eso, porque a ellos les sobraba. Lo que más había en la tribu de Aser era alimento. Deuteronomio 33:24. Deuteronomio 33:24. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea él amado de sus hermanos, y more en Aser
aceite su tierra. Esa es la profecía de Moisés. Como les dije, Moisés también dio sus profecías. ¿De qué nos habla? De que ellos serían una tribu muy próspera, muy bendecida económicamente. Tanto así que tendrían aceite para los pies. No eran cualquier tribu, eran la tribu de la cual podríamos decir que vendría la burguesía, que se dice, ¿cierto? Las personas de alta sociedad de la nación. Tenemos conocido por personas de la tribu de Aser, porque serían una tribu inmensamente rica. Terminemos entonces con la tribu de Neftalí. Neftalí, sierva suelta que pronunciarán dichos hermosos. A Neftalí se le compara con una sierva. Una sierva. ¿Qué es una sierva? Un animal que es hermoso. Hermoso. Una característica principal de la sierva es que es un animal hermoso. Y además vemos que se habla de que pronunciarán dichos hermosos. Por eso algunas personas dicen que a lo que se refiere esta profecía no es a que se refiere a su poder militar, pero no a que ellos vencerán las guerras a causa de su fuerza como sus hermanos, sino a causa de su sabiduría, porque serían una tribu donde abundaría la sabiduría, una tribu de la cual aún vendría el arte de la nación, que todo esto estaba enfocado a la adoración a Dios. Eso vendría de esta tribu. Un buen pasaje para que leamos sobre esto sería Jueces 5, todo el capítulo. Todo el capítulo vamos a dejarlo para quien quiera leerlo. Entonces vemos que se considera una tribu bella, porque no era una tribu fiera y guerrera, sino una tribu inteligente y en la que el arte, por así decirlo, para los estándares de la época, la belleza, la poesía, la adoración, la música, tenía su cuna en la tribu de Neftalí. De hecho, la Biblia de Dios habla hoy, traduce este versículo como que tienen hermosas crías. O sea, que son hermosas, todo lo que nos relaciona en esa tribu es belleza. Belleza. Eso eran crías muy hermosas. Exacto. Entonces vemos que es una tribu que es caracterizada por su belleza. Entonces, a diferencia del asno antes, teníamos dicho que era fuerte, esta es una tribu que se caracteriza porque es delicada, pero a la vez es bella, como una sierva. Una sierva es un animal totalmente delicado, no es raza, pero que es muy bello. Es muy bello a la vista y es muy agraciado. Su fortaleza, ¿en qué estaba? En el caso de la sierva, en el caso de su velocidad y su agilidad. De la tribu de Neftalí, quien más se caracteriza así sería Barak. Barak, en los tiempos de Débora. El canto que Débora y él dieron habla mucho acerca de la belleza de esta tribu. Un comentarista dice lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías diciendo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz, sobre los que estaban sentados en la región, sombra de muerte, una luz que se ha amanecido. Por eso también nos relacionan con el hecho de que tuvieron la mayor de las bellezas, el Señor Jesús. El Señor Jesús, de hecho, se ve como una profecía para ellos, para la tribu bella y la tribu del mar, la tribu de Zabulón y Neftalí. Estas tribus se recibirían esta bendición. El problema de estas tribus es que tenían mucha comunicación con las otras tribus, tanto la de Neftalí como la de Zabulón. Esta por
por su comercio marítimo, y esta por lo que ellos exportaban, que tenía que ver más que todo con cosas de arte, con la música, con las cosas que ellos hacían, se relacionaban mucho con otras tribus. Por eso vemos que aún en los tiempos del Señor, estas tribus habían sido bastante, por así decirlo, contaminadas por estas personas. Y había, en el sentido de la palabra, había bastante oscuridad en el sentido de Dios, porque a lo largo de la historia ellos habían ido apartando de Dios en pos de muchas otras cosas, de los deleites, de pronto del arte que había o del dinero que podían obtener económicamente. Incluso dice que habitaban en tinieblas, y a ellos fue dada una luz, la luz más bella de todos, que fue Cristo, el Señor. Cristo fue a esa tierra, en un lugar de tinieblas, llegó Cristo para iluminar. Entonces vemos que a eso es a lo que se nos relaciona la tribu de Neftalí. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? De todo esto que hemos hablado en el día de hoy, porque ha sido lo más extenso. Me he agrupado así porque son los más cortos, los que menos información tenemos, pero aún así es bastante extenso, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? Bueno, primero, que Dios es el que designa los límites de nuestra habitación. Todo lo que nosotros lleguemos a tener, o todo lo que lleguemos a poseer, nos lo da Dios. Las tribus estas recibieron su heredad en la tierra, y aún lo que llegarían a hacer, porque Dios lo estaba decretando así. Así también pasa con nosotros. Todas las cosas que nosotros hemos obtenido, y aún que llegaremos a obtener, es por la gracia de Dios, no es por nuestros propios logros o esfuerzos. Si uno viene y se esfuerza en algo, es porque Dios lo incentiva a que lo haga, no nos da las capacidades para hacerlo. De manera que toda la gloria es de Dios. Si una persona dice, no, que yo de pequeño trabajaba por ahí y andaba en la calle, y ahora soy un ingeniero que tengo mucho dinero y eso, la gente se jacta y dice, no, que esto lo logré gracias a mi propio esfuerzo, gracias a mi éxito. Pero no es consciente de que fue Dios el que le abrió las puertas, el que lo guió para que todas esas oportunidades que él tuvo se le dieran. Fue Dios el que en su soberanía decretó los límites hasta donde él llegaría, y fue el que lo hizo andar en ese camino. De manera que nadie puede jactarse y decir, no, esto lo conseguí con el sudor de mi frente. Lo conseguiste con el sudor de tu frente, pero porque Dios te lo dio para que tuvieras para sudarlo. Si no, ni siquiera, no hubieras tenido ni siquiera la oportunidad. Así como Dios delimitó la reasignación de la tierra y lo que llegarían a hacer, así Dios nos guía a nosotros, conforme es su voluntad. Y vemos que algo que se habla mucho de las bendiciones, porque en toda esta sección vemos es más que todo bendiciones, ¿cierto? Quizás en la tribu de Dan es que encontramos algo de maldición, si le interpretamos la serpiente como algo malo. Pero vemos que todas las tribus se nos habla de bendición, que llegarán a ser los demás, los más bellos, los que tendrían más dinero, los de la economía agrícola, los más fuertes, la distribución de todas las tribus, las bendiciones, ¿cierto? Porque recordemos que a los 3 primeros hijos no se les dio esas bendiciones así, lo que deberían haberlas recibido. Los hijos secundarios recibieron más bendiciones, porque ese era el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, darle muchas bendiciones a su pueblo. No es el deseo de Dios maldecir a su pueblo. El deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Y por eso nosotros debemos procurar, sí, la bendición de Dios, pero la bendición celestial. Las bendiciones celestiales. Porque todas esas bendiciones materiales se acaban, y luego ¿qué? Ellos llegarían a estar dentro de las 12 tribus en Apocalipsis por la gracia de Dios que obró en ellos. Pero recordemos que una tribu de Zabulón y Neftalí se volvieron tribus totalmente oscuras a causa de lo que Dios le había dado, a causa de su comercio y de su belleza. Se llenaron se mezclaron con personas paganas. O sea que esas bendiciones materiales no siempre son algo bueno, pero las bendiciones celestiales siempre son algo mucho mejor. Por eso se recalca lo que se ha venido diciendo a lo largo de todo este pasaje. Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y los hijos de Jacob escucharon estas promesas sin que vemos que eso no les afectó a ellos directamente. Porque ellos no directamente, no querían escuchar, bueno, yo voy a ser más bello, ya después de viejo, ¿cierto? No, eso no era para ellos, era para sus hijos, porque ellos tenían la mira
a futuro. ¿Qué sería después de ellos? Por eso ellos recibieron esa bendición. Nosotros también debemos tener, miren las cosas de arriba, pero preocupados también por qué vendrá después de nosotros. No podemos ser tan egoístas entonces como para no tomar en cuenta lo que viene después de nosotros, a los más pequeños, a lo que se le enseñará. ¿Qué le voy a dejar de herencia a mis hijos? O yo puedo pensar, no, que quiero darle todo lo que yo no tuve. Eso es malcriarlo, porque le estás dando cosas que no son correctas. Debes darle ¿qué? La bendición de Dios. Debemos dar la bendición de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante que podemos dar a las generaciones futuras. Aquello con lo que Dios nos ha bendecido, que es su palabra. Su palabra y el temor suyo. Ciertamente uno no va a salvar a los hijos por uno mismo, pero sí estamos preparando el camino para que el Señor haga la obra de esta forma, inculcándolo en el temor de Dios. No solamente los hijos, aún todas las personas que están bajo nuestra autoridad. Si yo soy profesor, mis estudiantes, aún si yo tengo unos vecinos que son pequeños, aún yo puedo procurar hacer algo. Obviamente el padre es el que puede hacer algo definitivo, bien firme con su hijo, ¿cierto? Pero uno también puede hacer algo por todas estas personas. Eso también tiene que estar en nosotros, esa preocupación. Y las preocupaciones aún de la sociedad entera. Porque uno está aquí, no, que van a poner una ley, la ley del aborto. Eso no me afecta a mí, yo no tengo hijos, que eso no tiene nada que ver conmigo. Cierto que no, porque eso afecta al pueblo de Dios. Si yo soy parte del pueblo de Dios, eso me afecta a mí. Eso me afecta a mí. Debo preocuparme por ese tipo de cosas y por las consecuencias que tendrán a futuro. Por todas esas cosas debo preocuparme. Alguien comenta lo siguiente: la experiencia de la tribu de Gad. ¿Cuál era la experiencia? Era una tribu que se encontraba totalmente expuesta a sus enemigos. Pero ¿qué hicieron ellos? Se dejaron masacrar por sus enemigos y arrasar. Cuando vieron que la situación era muy difícil, ellos se defendieron, empuñaron sus armas y se prepararon para defender, para luchar contra sus enemigos. Y les dieron guerra y se mantuvieron firmes, porque ellos, aunque era una pequeña porción, estaba separada del resto de sus hermanos, ellos se mantuvieron unidos entre ellos y firmes, y sus enemigos, por más fuertes que fueron, no pudieron contra ellos. No pudieron contra ellos. Así nosotros también, en este mundo, ¿cómo nos encontramos? Rodeados de enemigos, de personas que no tienen temor de Dios y que todo el tiempo nos están diciendo todo tipo de cosas y nos están guiando por caminos opuestos a la santidad, nos están guiando en caminos del pecado. ¿Nosotros qué debemos hacer? Permanecer firmes. Si vemos que la lucha es fuerte, debemos armarnos con la armadura de Dios y luchar contra las huestes de las tinieblas, contra el pensamiento de este mundo, contra la forma de pensar que tiene el mundo. Porque la forma de pensar que tiene el mundo es una forma de pensar totalmente opuesta a Dios. Y esto se ha intensificado más desde que nuestra sociedad llegó a la época posmoderna, que es en la que nos encontramos. Toda la época posmoderna, si antes el mundo ya era terrible, se puso peor. Se puso peor. Por eso es que vemos el mundo, uno dice, no, es que ahora el mundo está peor que antes, en el sentido del pecado. Por eso nosotros debemos permanecer firmes. Estamos rodeados de enemigos, debemos tomar nuestras armas y pelear contra las ideas y los pensamientos del mundo, y también en la oración contra las huestes de las tinieblas que populan a nuestro alrededor. Nos decían, es que son muchas vainas, que son muchas tentaciones, es que son muchas pruebas y yo no las aguanto. No, entre mayor sean los enemigos, más firme tengo que pararme. Más firme tengo que pararme sabiendo que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi Salvador. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y vemos también que cada uno de nosotros es útil y es necesario. Nadie está que yo no sirvo para nada, yo hago esto, que lo otro, yo no importo. De pronto si nos reunimos tal día yo no voy, eso no importa. Que si vamos a hacer esto yo no voy, eso no importa. O de pronto, no sé, quiéncito lo hace mejor. No, todos somos útiles y necesarios, porque vemos que todos los hijos de Jacob tuvieron su función. Aunque algunos tuvieron más bendición que otros, todos tuvieron su bendición y todos tenían algo que hacer, todos tenían una función que cumplir dentro de la nación de Israel. Así cada uno de nosotros tiene una función que cumplir dentro de la iglesia de Dios. Todos, aunque sea algo pequeñito, como uno a veces piensa, porque en realidad porque uno lo ve pequeñito, pero uno no sabe lo que Dios va a hacer. Eso
Eso es parte del pueblo de Dios, eso es parte de nuestro deber. No podemos considerar a nosotros mismos que no somos necesarios. No somos necesarios en el sentido de que si nosotros nos damos la iglesia va a dejar de existir. Obviamente Dios permanecerá, pero si Dios nos ha dado ciertas capacidades, porque somos útiles. Si somos útiles, somos necesarios para aquellos en los que somos útiles. Así que debemos esforzarnos y ser parte activa del pueblo de Dios. Debemos procurar con diligencia hacer lo que nos corresponde todo el tiempo, no mirando a las otras personas. Porque qué tal que tú hubiesen dicho, pero entonces al otro le va a tocar el mal, yo quería el mal. A mí al otro me van a dejar la belleza, a mí me van a dejar siendo todo feo por acá. No, cierto. No se trata de mirar lo que el otro va a recibir, o lo que el otro hace o deja de hacer, sino lo que a mí me corresponde hacer. Es mi deber. Es como cuando uno dice, no, que vamos a venir a tal parte. No, si uno llega solo y no encuentra a nadie así, entonces no, hombre, yo mando un poco venir temprano, porque lo que me corresponde a mí, cierto, es hacer. Y así para todas las cosas, solamente un ejemplo que se me vino a la mente, pero para todas las cosas es así. Todas las cosas en el temor de Dios uno debe hacerlas para el Señor. Si las hace para el Señor, todos somos útiles y necesarios. Todos somos útiles y necesarios en el sentido de que el Señor mismo nos ha puesto a nosotros en cierto lugar para que suplamos una determinada necesidad. Porque Él es el que nos está guiando. Porque la causa es de Dios. Esto no se cumpliría por algo que ellos hicieran. La tribu de Zabulón no dijo, bueno, pónganme en el mar, que a mí me dijeron que me tocaba en el mar. La tribu de Isaacar no dijo, nosotros vamos a ser agrícolas. Vamos a irnos para el campo, cuando estaban en el campo. No, vamos a hacer esto, vamos a dedicarnos a la agricultura. Dios los fue guiando a cada uno de ellos. Así es el que es nacido de Dios. El Señor Jesús dijo que el que es nacido de Dios es como el viento que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nuestro deber no es enfocarnos entonces en las cosas que queremos llegar a hacer con nosotros mismos, sino enfocarnos en hacer lo que a Dios le agrada. En hacer lo que a Dios le agrada. Y Él mismo nos va guiando, nos va encaminando a la mejor posición correcta. Ninguno de esos tribus dijo, yo quiero ser, Dani iba a decir, yo quiero ser la culebra. ¿Cierto? No iban a decir, yo voy a ser la tribu más hermosa, entonces ahora voy a casarme con las mujeres más bonitas para que mis hijos salgan los más bonitos, o voy a dedicarme al arte para enseñárselo a mis hijos. No, cada quien siguió en su temor de Dios y Dios fue dirigiendo. Nuestro deber, ¿qué es? Obedecer a Dios. Como decíamos en el caso de la historia de José, José no dijo, yo voy a ser administrador y rey de Egipto. No, él simplemente se mantuvo fiel a Dios y Dios le fue dando, Dios lo fue guiando. Dios le fue poniendo las oportunidades e hizo que él las tomara. Dios fue guiando a cada uno de ellos, porque esa es su voluntad, porque la obra es de Él. De manera que nuestra misión, ¿cuál es? Como creyentes, hacer lo que nos corresponde, aprovechando los dones que tenemos, para servir a nuestro Señor y Dios de todas las formas que Él nos permite, así como lo hicieron los israelitas dentro de su nación. Ellos no se preocuparon por eso y no por hacer lo que a Dios le agradaba. Y recordemos que cuando estuvieron en el desierto era un pueblo, cuando entraron al desierto era un pueblo pagano, pero Dios los purificó. Y cuando salieron, por lo menos la generación que llegó a la tierra prometida era una generación temerosa de Dios, porque Dios los había guiado. Así Dios nos guía a nosotros. Debemos enfocarnos en hacer lo que a Dios le agrada. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. No son las cosas de este mundo, no son los deleites materiales, no son las cosas, es hacer la voluntad de Dios. Porque si no, no puede terminar como Marta, diciendo, no, Jesús viene a visitarme, voy a preparar una comida bien bacana para que quede bien contento, pero no escucho su palabra, no obedezco. Entonces termina uno afanado y turbado por muchas cosas y descuida lo que es más importante. Nuestro foco debe estar en Dios, en sus tesoros, en las bendiciones celestiales y en hacer lo que Él le agrada. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es parte de la bendición que Él nos quiere dar. ¿Alguien quiere decir algún comentario? ¿O tiene alguna pregunta o algo? No sé. Sí, lo dijo todo. Lo que iba a aportar ya lo aportó. Nadie más entonces. No hay preguntas, ¿no? Obediencia. Bueno, entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia. Perdona nuestros pecados, Padre, por favor, perdónanos y enséñanos a obedecerte.
Señor, que nuestra mira, nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en las cosas celestiales. Señor, que cada uno de nosotros se preocupe por hacer lo que le corresponde hacer, Señor, con las dones y capacidades que a cada uno de nosotros nos has dado. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, oh Dios, porque tú eres Dios justo y fiel, Dios verdadero. Te pido, Padre, que nos bendigas y nos enseñes a obedecerte a cada uno de nosotros, a mí primeramente, Señor, a mi esposa, a mi hija, como familia, enséñanos a obedecerte, Señor, y también enséñale a nuestros hermanos, enséñanos a todos como iglesia tuya, Señor, a ser un pueblo tuyo temeroso de ti, un pueblo que procura agradarte a ti, que no anda buscando las cosas de este mundo, sino que anda buscando hacer tu voluntad. Porque tú eres nuestro Dios, quien nos ha sustentado hasta ahora, quien nos ha ayudado, quien nos ha dado todo lo que tenemos. Eres tú, Señor. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que quizás ni siquiera algún día se nos ocurrió buscarlas, pero las tenemos porque a ti te plació darlas, Padre. Porque tú tienes control de todas las cosas. Así que te pedimos que nos sigas dirigiendo como hasta ahora y que a nosotros nos ayude y nos enseñe a tener un corazón temeroso de ti, firme contra las acechanzas del diablo, pero con la mirada puesta en ti, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones espirituales que nos has dado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque siempre estás con nosotros, porque siempre nos has guiado y nos has sustentado. Síguelo haciendo como hasta ahora y enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo, tu Hijo, a ti nos encomendamos.